Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el método de disección, que es un método para la resolución de ecuaciones, un método numérico. ¿Sí? Entonces, primero que nada, consideremos una función. En este caso vamos a considerar la función e a la x menos 2x, perdón, una función, no una ecuación, que es e a la x menos 2x menos 1 igual a 0. Uno puede notar fácilmente que esta ecuación no se puede despejar. ¿Okay? Ustedes lo intentan hacer y no se va a poder. Esta e a la x, no puedo bajar el x de aquí y también juntar este x por otro lado. ¿Okay? Entonces, aunque se ve simple, no se puede hacer por los métodos usuales. ¿Okay? ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cómo podemos entrarle a este problema? ¿Okay? Si no podemos hacer el despeje, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es tomar estas dos funciones y pasar la función o la parte lineal al lado de la derecha, ¿okay? Y formar una ecuación. Me quedaría la ecuación e a la x igual a 2x más 1. En este caso, esto representa la intersección de dos funciones. La intersección de la función e a la x con la intersección de la recta 2x más 1. ¿Okay? ¿Cuál es el chiste ahora? Bueno, vamos a intentar hacer la gráfica de cada una de ellas. Esta es una recta, es bastante fácil de dibujar y la exponencial también es una función conocida. ¿Okay? Si uno hace la gráfica y, bueno, vamos a ver que aquí, cuando hacemos la gráfica, hay dos intersecciones. Por lo menos visualmente tenemos la línea roja es la función exponencial, la recta es la función lineal 2x más 1. Y se puede ver que entre 0, porque aquí parece que se intersecan en 0, y 2 están dos intersecciones de esas dos funciones. Esas dos intersecciones, los valores de x que dan, no resuelve esta ecuación y por lo tanto se resuelve esta ecuación. ¿Okay? Por ejemplo, en 0, e a la 0 da 1, menos 2 por 0 que sería 0, me queda 1 menos 1, me da 0. Entonces quiere decir que una de las soluciones es 0, que es lo que se muestra aquí gráficamente. La otra es esta. ¿Okay? Entonces gráficamente pues puede ser una opción para resolver ese tipo de ecuaciones. Pero bueno, ¿cómo podemos encontrar este punto de acá? Ese punto se puede ver también gráficamente que está entre 1 y 2. El gráfico aquí se quería ver entre 0 y 2. Entre 0 y 2 sería entre acá y acá. ¿Okay? Entre 0 y 2 vemos que hay dos soluciones, que sería esta y esta otra. Esta sí fue fácil de encontrar viendo la gráfica y evaluando el valor que nos daba aquí. Este punto, por otro lado, no está tan fácil de encontrar. Esa otra solución está en el intervalo 1,2, eso también se puede ver fácilmente. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos la otra solución? Que por cierto, uno ahí con ayuda de una calculadora puede encontrarlo y ver que le da 1.25643128. ¿Okay? Vamos a ver cómo poder resolver ese problema utilizando un método que se llama el método de disección. Para eso vamos a recordar lo que es el teorema de valores intermedios. Ok, entonces dice lo siguiente. Si tenemos una función de un intervalo cerrado a los números reales continua sobre ese mismo intervalo, si se cumple que la imagen del extremo del intervalo por la otra imagen del extremo del intervalo me da menor que 0, menor o igual que 0, quiere decir que existe un número real en ese intervalo de tal forma que ese valor me da 0. Quiere decir que es una raíz de la función. ¿Okay? O si igualamos a 0, entonces sería una solución de la ecuación. Ok, entonces nada más para interpretarlo, para ver con el ejemplo anterior, vamos a continuar. Acá sí les explico a qué se refiere esta cosa. Tenemos lo siguiente. En la parte de arriba, vamos a devolvernos, teníamos esta ecuación. ¿Okay? Ahora, si logramos encontrar un valor de x que cumpla esto, quiere decir que se cumpliría esto, que esta función es igual a 0. ¿Okay? Si consideramos esto como una función,
esta función va a ser la f de el teorema de valores intermedios. ¿Okay? Esta f que está por acá. Quiere decir que en los ejercicios que vayamos a hacer, si vamos a utilizar este argumento, necesitamos igualar a 0. Ese es el primer punto. Muy bien, entonces, considerando esa como nuestra función, e a la x menos 2x menos 1, que esa es la que queremos encontrar el valor, la solución, y vamos a considerar ahora el intervalo entre 1 y 2, porque la solución que queremos encontrar es esta. ¿Okay? Esta ya la habíamos encontrado gráficamente. Muy bien. No tomamos el intervalo más grande porque podríamos terminar en esta solución y no en esta. Entonces intentamos acotar el intervalo de tal forma que solo quede en este valor que queremos encontrar. Por lo menos en este ejemplo particular. Muy bien. Evaluamos la función. Evaluamos la función en 1. Me da negativo por un lado y evaluamos la función en 2. Me da positivo. Si uno piensa en esto como el gráfico de una función, uno tiene lo siguiente. A grosso modo, lo que pasa es que en A, vamos a ver, por aquí está A, digámoslo así. Bueno, en este caso es 1. Entonces, digamos que está aquí 1. Y por aquí está 2. F de 1 me está dando negativo. Quiere decir que la función viene por aquí abajo. ¿Sí? Ahí empieza. Menos 0 punto y resto. Bueno, entonces empezaría más bien como por aquí. ¿Sí? Menos 0 punto algo. Muy bien. Y luego pasa, vean que va hasta 2 y en 2 da 2.38. Quiere decir que esta función sube de alguna forma. Podría hacer muchas vueltas o cruzar varias veces, pero llega hasta 2.38 en Y. Quiere decir que pasa por Y igual 0. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a buscar con el método de disección. Encontrar este 0 que está por acá. El teorema de los valores intermedios lo que me garantiza es que ese 0 existe, ¿ok? Y tiene sentido. Tengo una imagen que me da negativa, otra que me da positiva. Quiere decir que la función de fijo pasa por 0. ¿Okay? Muy bien. Okay, eso es lo que garantiza el teorema de los valores intermedios. Ahora, ¿cómo puedo hacer para encontrar la solución? Otra cosa importante es que el teorema de los valores intermedios me dice que se satisface que hay una solución, pero no necesariamente es única. Lo que les decía ahora, por ejemplo, aquí, en esta otra función, si evaluamos en este valor, aquí como en 0 punto algo, me va a dar negativo. ¿Okay? Y si evalúo en 2, me va a dar positivo. Como les decía anteriormente, de fijo la función en algún momento tenía que subir, pasar por 0, tocar aquí el eje X y luego subir. ¿Okay? Pero en este caso lo toca varias veces. Quiere decir que el teorema de los valores intermedios me dice que existe una solución o que existe una raíz de la función, pero no me dice que sea la única que hay. ¿Okay? Eso es bueno para tomarlo en consideración. ¿Okay? Por ejemplo, cuando corramos el método, dependiendo si cambiamos el intervalo y demás, si lo hacemos más grande o más pequeño, a la hora de programarlo, puede que nos dé una solución u otra dependiendo del intervalo que vayamos a poner. Porque si tomamos un intervalo más pequeño, entonces encontramos esta solución, por ejemplo. O si tomamos un intervalo de aquí hasta aquí, puede que encontremos alguna de estas tres soluciones. Eso depende. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué pasa si no se cumple la condición? Vean que para que exista una solución, no necesariamente se tiene que cumplir la condición. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con el inverso del teorema. Lo que dice el teorema es que si el producto de los extremos del intervalo es menor o igual que 0, entonces la raíz existe. Pero si la raíz existe, esta condición no tiene por qué cumplirse. ¿Okay? Eso es bueno tenerlo por ahí presente. Y eso es lo que dice esta parte. Por ejemplo, si tomamos f de x igual a x cuadrado y tomamos el intervalo entre menos 1 y 1, en 1, esta función me da 1, que es positivo, y en menos 1 también. Quiere decir que esta condición no se cumple, pero f de x igual a x cuadrado tiene una raíz en x igual 0. Muy bien. Muy bien.
Este ejercicio lo vamos a dejar por ahí para que ustedes lo hagan y en consulta o en la clase de la semana lo podemos resolver. ¿Está bien? Ahí se los dejo. Técnicamente es aplicar algún tipo de desigualdad a esta ecuación, ponerlo menor que 0 o mayor que 0, evaluar en los extremos y ver para cuál de sus valores se cumple que hay una diferencia de signo. Ok. Ahora vamos a ver entonces el método de bisección, que es para poder encontrar esas soluciones. Y es de la siguiente, va de la siguiente manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dada la función f continua, ¿okay?, que queremos encontrar un valor que haga 0 la función, una raíz, ¿okay?, en un intervalo definido, ¿okay?, un intervalo cerrado. Muy bien, entonces, si tenemos que se cumple el teorema del valor intermedio, quiere decir que si existe esa raíz, se cumple que f de a por f de e es menor o igual que 0. Como eso se cumple, entonces sabemos que existe la solución. Por ejemplo, si lo vemos aquí gráficamente, digamos que la solución es esta, ¿okay? La función viene por acá y pasa por rabo de chancho, así se llama este símbolo, ¿okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, sabemos que está entre A y B, pero queremos encontrarlo. Entonces vamos a cortar este intervalo a la mitad. Entonces partimos el intervalo a la mitad. Este es A más B entre 2, el punto medio. Y ahora no le queda de otra a esta solución que estar ya sea a la izquierda del punto medio o a la derecha del punto medio. O ser el mismo punto medio que tenemos ahí. ¿Sí? Podría ser. En realidad uno lo primero que debería hacer con la función es evaluar en los extremos y ver si nos da exactamente la solución. Si nos da la solución, paramos. Ok, pero suponiendo en el caso en el que la solución no está cayendo exactamente en el punto medio, como les digo, una de dos. La solución queda a la izquierda o queda a la derecha. En el caso de que la solución quede a la izquierda, vean que tenemos otra vez el caso que le podemos aplicar el teorema de valores intermedios. ¿Qué quería decir el teorema de los valores intermedios? Si ahora tomamos este como el primer extremo, como A, y ahora más bien tomamos este otro, el punto medio, como B, y calculamos las imágenes, por acá, calculamos la imagen de f de A, me va a dar negativa, y la imagen de f de A más B medios me va a dar positiva. Quiere decir que a este lado estaba la solución. ¿Sí? A este lado, si no se cumple, quiere decir que la solución no está ahí. Muy bien. Ok, como dice aquí, de esta forma se puede observar que al tomar el intervalo que contiene a la solución, ¿okay?, que cumple, por cierto, las condiciones del cambio de signo, se obtiene un nuevo intervalo que contiene a la solución, exactamente con la mitad de la longitud del original. ¿Okay? El proceso se puede continuar sucesivamente, ¿okay?, para ir, por así decirlo, encerrando la solución. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la solución está por acá. Tomamos el punto medio, que va a ser x0. Entonces la solución está al lado izquierdo. Ahora vamos a considerar este intervalo. Vamos a partirlo en dos. Ahí está, ahí lo partimos en dos. Nos fijamos a dónde está la solución, si a la izquierda o a la derecha. Otra vez, ¿cómo sabemos si está a la izquierda o está a la derecha? Aplicando el teorema de los valores intermedios a cada uno de estos nuevos subintervalos. En el subintervalo donde se cumpla la condición, ahí es donde está la raíz. ¿Okay? Muy bien. En este caso es en el intervalo izquierdo. Otra vez agarramos este intervalo nuevo, a, x1, y lo partimos a la mitad, aquí en x2. Ahora otra vez, ¿a dónde está la solución? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado derecho. Ese sería el intervalo entre x2 y x1 que cumple el teorema de los valores intermedios. Ahora consideramos entonces el intervalo de la derecha. Volvemos a partir a la mitad en x3 y volvemos a hacer el mismo análisis. Entonces en este caso está al lado derecho y así sucesivamente. Partimos a la mitad, vemos que está al lado izquierdo la solución. ¿Sí? Y así la vamos encerrando. Quiere decir que estos valores x3 y x4 se van a ir acercando cada vez más a la solución. Y nos va a dar al final de cuentas una aproximación de la solución o tal vez llegamos a la solución exacta. Eso va a depender. ¿Okay? Entonces, más precisamente, ¿cómo se
¿Cómo sería como un algoritmo para definir el método de la bisección? Entonces, lo primero que hacemos es evaluar en el intervalo, otra vez en los extremos, ver si nos da menor que 0. Si nos da menor que 0, entonces definimos a sub 0 como a, b sub 0 como b, y el punto medio como a sub 0 más b sub 0 entre 2, que es x0. Calculamos la imagen de f de x0, ¿ok? Porque tal vez esa es la solución de la ecuación que tenemos, bueno, perdón, la raíz de la función. Si es así, paramos, o ya la tenemos, ya no hay que hacer nada más. Pero si no es así, o sea, si esta no es la solución, el punto medio, entonces vamos a elegir alguno de los dos intervalos. ¿Cuáles eran los intervalos? Bueno, en la parte de arriba, si ustedes lo ven, cuando lo teníamos así, tenemos dos intervalos, a, x0, y el otro intervalo sería x0, b. ¿Okay? Entonces, ¿cuál elegimos? El que cumpla el teorema de valores intermedios, en este caso, el de la izquierda. Entonces, volviendo acá, tenemos el intervalo a sub 0, x0. Si se cumple que esta multiplicación es menor que 0, entonces este va a ser el nuevo intervalo. Si se cumple más bien que f de, más bien aquí es f de x0 por f de b sub 0 es menor que 0, entonces se elige este nuevo intervalo, que es lo mismo que esta condición que está por acá. ¿Okay? Sería como que la solución no está en el primer intervalo. ¿Okay? Se puede escribir de dos formas, como está aquí y también tomando estos dos valores, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos después de eso? Bueno, ya tenemos un nuevo intervalo, a sub 1 como b sub 1. A ese nuevo intervalo lo partimos en dos. ¿Okay? Tomamos el punto nuevo, el punto medio. Ese va a ser nuestro nuevo x1. Y repetimos el proceso. Entonces se calcula la imagen de f de x1. Si es 0, ya tenemos la solución. Y si no es 0, volvemos a elegir un intervalo. ¿Cuál intervalo? Otra vez. Ya sea el intervalo de la izquierda o el intervalo de la derecha, dependiendo de cuál cumpla la condición del teorema de los valores intermedios. Hay que tener un poco de cuidado con las condiciones porque, por ejemplo, si lo escribimos como lo expliqué anteriormente, nada más tomando digamos, f de a1 por f de x1, como aquí, y en este caso más bien, en vez de tomar estos, tomamos f de x1 y f de b1, hay que tener cuidado porque si hay dos soluciones y una está al lado izquierdo y otra al derecho, no se podría saber cuál se elige. Entonces a la hora de programarlo hay que tener cierto cuidado. Por eso, también aquí Philander en la diapositiva toma esta consideración. ¿Okay? Se puede elegir cualquiera de las dos, pero hay que tener cuidado antes a la hora de programar. Muy bien, y otra vez, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál elegimos? El que cumpla la condición del teorema del valor intermedio. Volvemos otra vez, tomamos el punto medio y hacemos así sucesivamente muchas iteraciones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que este valor, este x, ven que empezábamos con x0, luego x1, x2, luego vamos a tener x3, x4, x5, etcétera, que era lo que teníamos por acá. Aquí llegamos hasta x4. Y así podemos seguir avanzando. Tal vez llegamos a uno en donde ya nos da 0, pero puede ser que nunca lleguemos exactamente al valor, por varios motivos. Entonces, lo que estamos creando al final de cuentas es una sucesión. Si ustedes recuerdan de cálculo 2, cuando uno tiene una sucesión, las sucesiones son convergentes o son divergentes. En este caso estamos creando una sucesión convergente a la solución de, o a la raíz de la función. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos por acá? Entonces, en conclusión, lo que estamos haciendo es construir una sucesión. ¿Okay? Esa sucesión está contenida en el intervalo a, b y converge a la solución. ¿Okay? Aquí dice se espera eso, pero es cierto, aquí se puede ver la demostración. Recuerden que una sucesión converge si la sucesión menos el épsilon a partir de cierto momento es lo suficientemente pequeña. En este caso, si usted tiene la sucesión x sub k menos la raíz, eso es menor o igual que la diferencia del intervalo, ¿okay? del intervalo k'ésimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este señor está entre a sub k y b sub k, por cómo construimos todo lo del método de disección.
Muy bien. Ahora, igual, como de la forma que construimos B sub k menos A sub k, si lo vemos aquí arriba, perdón, vamos a pasar esto aquí a multiplicar. Entonces me queda, perdón, podemos hacer el despeje de B sub k, de A sub k, y nos vamos a dar cuenta que nos da esto que está por acá, ¿okay? Esta resta que está por acá, dividido entre 2. Si aplicamos el proceso una vez más, me queda ahora más bien el anterior, más bien el tras anterior, en este caso tenemos B sub k menos A sub k, igual a B sub k menos 1 menos A sub k menos 1 entre 2. Si nos devolvemos un paso más, ¿okay? Otra vez despejando quién es B sub k menos 1 y quién es A sub k menos 1 de la definición de arriba. Entonces nos queda esto ahora dividido entre 4 con un término menos. ¿Okay? Bueno, no término, sino un término de la sucesión más hacia atrás. Si lo aplicamos k veces, al final vamos a llegar a B sub 0 menos A sub 0, que si nosotros recordamos, B sub 0 y A sub 0 eran B y A, números que ya conocíamos, dividido entre 2 a la k. Si hacemos k tender a infinito, que eso es lo que se quiere hacer, eso tiende a 0. ¿Okay? Cuando k tiende a infinito, quiere decir que esta sucesión converge a la raíz de la función. Muy bien. Ahora, vamos a aplicarlo a la función que teníamos antes, ¿okay? O a la ecuación que teníamos antes. Recuerden que al principio queríamos encontrar la solución de la ecuación e a la x menos 2x menos 1, perdón, igual a 0. Entonces, como queremos encontrar la solución de esa ecuación, eso es equivalente a encontrar una raíz de esta función. Por la parte gráfica vimos que la raíz que queríamos encontrar estaba entre 1 y 2. ¿Okay? Entonces ese es el intervalo cerrado que vamos a considerar. Entonces lo primero es tomar A sub 0 y B sub 0. A sub 0 es el primer, es el extremo más pequeño del intervalo y B sub 0 es el extremo más grande del intervalo. Vamos a ir construyendo la sucesión. Entonces x0 era el punto medio de ese intervalo. En este caso sería 1 más 2 entre 2, que me da 3 medios, que es 1.5. Vamos a evaluar en los extremos. Evaluamos en f de 1 y en f de 2. F de 1 me da negativo, pueden hacer el cálculo. F de 2 me da positivo. Quiere decir que el producto de estos dos es negativo. Entonces existe una solución. Ya lo habíamos visto gráficamente. Muy bien. Evaluamos x0. X0 me da mayor que 0. Ustedes lo pueden evaluar. F de x, f de 1.5. Como me da mayor o igual que 0, entonces voy a seguir un paso más. Voy a elegir un A1. ¿Okay? En este caso A1 es 1. Y voy a elegir B1. ¿Okay? ¿Por qué B1? Porque f de 1 por f de 1.5 me da negativo. ¿Okay? Entonces, quiere decir que la solución está en el entre 1 y 1.5. Entonces, ese va a ser mi nuevo intervalo. Tomo el punto medio. Ahora este x1 va a ser el punto medio, que me da 1.25, y vuelvo a evaluar. F de 1 me daba negativo, f de 1.5 me da positivo, y f de x1 me da negativo. ¿Okay? Como no me da 0, tengo que hacer otra iteración. Entonces, ahora no voy a considerar a 1 como 1, porque vean que el producto de estos dos me da positivo. Entonces, más bien voy a tomar el A1 como 1.5 y el B1 como 1.25. ¿Por qué? Porque ese es el intervalo, de los dos intervalos que tenemos ahora a la hora de partirlo, que me cumple el teorema de los valores intermedios. Hacemos lo mismo rollo. Nos da x2, después de la elección de A2 y B2, 1.375. Volvemos a evaluar, no me da 0, entonces debo seguir, y así me voy sucesivamente. Perdón. K3 es igual, para la iteración de K3 tenemos que considerar f de A como 1.25 y para A3, y para B tomamos 1.375. Este es negativo, este es positivo, entonces el producto de los dos me da negativo. ¿Sí? Muy bien. Y pues nada, el x3 sería el punto medio, que me da 1.3125, etc. ¿Sí?
Y esto lo que va haciendo es aproximándose a la solución. Si recordamos, voy a volverme un poquillo. Vamos a volvernos. La solución daba 1.2564, bla, 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 bla. ¿Okay? Entonces, si lo notan, todo este proceso que vamos haciendo se va acercando a ese valor. ¿Cuánto falta para llegar ahí? Bueno, pues tamaño poco. Pero entonces lo que hay que hacer es más iteraciones. Puede que lleguemos a la solución o puede que no lleguemos. ¿En qué sentido no llegar? Bueno, a nivel computacional hay que tener un poco de cuidado. Entonces, la iteración de x sub k de la bisección converge, eso ya lo sabemos porque lo demostramos, ¿okay? A una solución de f de x igual a 0 cuando k tiende a infinito. Sin embargo, en la práctica no se puede llegar a infinito porque infinito no es un número, ¿okay? Más aún se tienen los problemas de la aritmética de precisión finita, que es lo que decíamos la vez pasada. Al final de cuentas termina cortando cosas o redondeando y demás. ¿Okay? Entonces, pues no hay garantía de que seamos capaces de llegar exactamente a la solución. ¿Okay? Pero entonces, ¿cuándo paro? O sea, ¿cuándo paro de hacer iteraciones? Para saber cuándo parar, vamos a utilizar dos criterios. ¿Okay? Entonces, el criterio de parada, que va a ser el siguiente. Tenemos el error de una iteración y vamos a pararlo por medio de cierta tolerancia. Ya vamos a ver a qué me refiero con el error de la iteración. ¿Okay? La tolerancia va a ser como, por así decirlo, la cantidad de dígitos significativos que queramos que tenga nuestra solución. ¿Okay? Entonces, la tolerancia siempre va a ser un número mayor que 0. ¿Okay? Y lo que queremos es que, como les dije ahora, que tenga cierta cantidad de dígitos significativos nuestra solución. ¿Okay? Dado que no podemos calcular el error explícito, porque recuerden que para calcular el error explícito, como vimos en la primera clase, necesitamos la solución, y si tuviéramos la solución, todo esto no tendría ningún sentido. Entonces, vamos a hacer más bien tomar el error en la iteración. ¿A qué me refiero con el error en la iteración? Vamos a hacer la resta entre xk y xk menos 1, o sea, entre el valor k de la iteración y el siguiente valor, perdón, el valor k menos 1 de la iteración y el siguiente valor que sería k. Si esa diferencia en valor absoluto es lo suficientemente pequeña, quiere decir que mi solución tiene una cantidad significativa de decimales de aproximación, ¿okay? Dependiendo de lo que hayamos puesto en la tolerancia. ¿Okay? Puede venir en dos presentaciones, como también vimos la clase pasada. Sería este error, o este error que es como un error promedio, o algo por el estilo. Si mal no recuerdo, este se llama el error relativo y a este el error. Solo que en este caso es el error en la iteración. Esa es una condición de parada, pero se debe tener cierto cuidado porque esto no necesariamente garantiza que, por lo menos en la computadora, que la cosa vaya a parar, especialmente por lo que es la precisión finita. Entonces vamos a tener que también poner otra condición de parada a veces. Muy bien, entonces otra cosa importante para el método de la bisección es que cuando se tiene k igual a 0, o sea, en el primer caso, vamos a considerar la tolerancia, o bueno, este error más bien, para los términos A1 y B1. ¿Okay? Entonces ahí hay que tener nada más cierto cuidado a la hora de programar. El otro criterio de parada es el de iteración máxima. Por ejemplo, tal vez no por la precisión que tenemos, al final nunca llegamos a un valor que haga que esa resta sea menor que la tolerancia. Entonces, también debemos poner una iteración máxima. Eso es bastante importante. No sé, que no haga más de 1.000.000 de iteraciones o algo por el estilo. ¿Okay? Muy bien. Eso es tomar una consideración como una iteración máxima. Que en algún momento ya la computadora tenga que parar. ¿Okay? Eso es importante ya que debido a los errores provenientes de la precisión finita, la iteración podría nunca converger con la tolerancia dada, que es lo que les decía. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Entonces consideremos esta ecuación para ver a qué nos referimos con eso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer como en el ejemplo anterior. Tomamos esto y lo igualamos a 0. Pasamos estas dos funciones a restar. Esto que queda aquí igualado a 0 va a ser nuestra función f.
El intervalo aquí nos lo dan, determina una aproximación de la solución entre 0.5 y 1.5, entonces este va a ser A, este va a ser B. Dice utilizando la bisección con una tolerancia de 10 a la menos 2. Ese va a ser nuestro criterio de parada en este caso. ¿Okay? Vamos a tomar los X en radianes, eso es importante. Y un redondeo de 4 decimales. Otra vez, entonces vamos a hacer el mismo rollo. Entonces igualamos a 0, tomamos esa como si fuera nuestra función. Los extremos del intervalo van a ser A y B, ¿okay? A0 y B0. Para encontrar el X, bueno, más bien, debemos verificar el teorema de los valores intermedios, evaluando la función en el extremo del intervalo y en el otro. Vemos que se cumple. Entonces, tomamos el punto medio, nos da 1. Evaluamos el punto medio en la función y vemos que nos da mayor que 0. Si nos da mayor que 0, continuamos. Pero el error también tenemos que verlo. ¿Okay? Entonces, el nuevo intervalo sería A sub 1 igual a 1 y P sub 1 igual a 1.5. Por lo que decía antes, que A1 es positivo, perdón, aquí está, ¿qué? Este es menor que 0, este es mayor que 0. Entonces tomo este y este. B0 era 1.5 y X0 era igual a 1. Entonces A1 es el más pequeño y B1 es el más grande. Hago la diferencia, ¿ok? Y este es mi error. Entonces, el error de la aproximación de la solución, que en este caso es 1, me dio 0.5, que es mayor que 0.01. Quiere decir que debemos seguir porque no se cumple la condición de parada. ¿Okay? Vamos a continuar hasta que este valor sea más pequeñito que 0.01, que es 10 a la menos 2. ¿Ok? Volvemos a hacer lo mismo. Continuamos ahí con A1 igual a 1, B1 igual a 1.5. Calculamos las imágenes, vemos que nos da negativo, entonces se cumple. El teorema aplicamos, perdón, el punto medio a 1.25 y evalúo. Me da menor que 0. Quiere decir que debo que vamos a elegir otro intervalo, ¿okay? Ya sea el de la derecha o el de la izquierda. En este caso, elegimos a A1 igual a 1 y a B2 igual a el valor de X1, que es 1.25, porque sus signos son contrarios. Otra vez hacemos la resta, B2 menos A2 en valor absoluto, me da 0.25 y sigue siendo mayor. Debo continuar. Hacemos lo mismo con K2 y K3, ahí voy a pasarlo un poco rápido. Podemos continuar, seguimos así. En este caso se hace hasta K4, K5, aunque la cosa todavía no es mayor que 0.01, hasta que llegamos a K igual a 6. En K igual a 6, la diferencia me da 0.0079, que esa sí cumple que es más pequeña que 10 a la menos 2. Vean que la anterior no cumple esa condición. ¿Okay? Es más grande que 10 a la menos 2, entonces debemos continuar. En este caso, pues muy bien, ya cuando es menor que 10 a la menos 2, paramos. Y tomamos el X6, que es 1.0079, como la aproximación de la solución de la ecuación. ¿Okay? Esa es, entonces, más o menos, o rápidamente, una explicación de cómo aplicar el método de disección. ¿Okay? Ahí quedan algunos ejercicios también que les recomiendo que hagan para el viernes. Estos se pueden hacer para el viernes. ¿Sí? Voy a explicar ahora un poco algunos de los ejercicios de la práctica. De la parte del método de disección. Por ejemplo, el primero dice, considere las siguientes ecuaciones: coseno de x igual a x cuadrado, logaritmo de x igual a x a la 3 y así sucesivamente. Hay varios. Se determine gráficamente el número de soluciones que posee cada una de las ecuaciones. Proporcione un intervalo que contenga cada una de las soluciones para poder aplicar el método de disección. Y luego aplique el método de disección determinando el mínimo número de iteraciones necesarias para que, con una condición de parada de 10 a la menos 5. ¿Okay? Entonces, les recomiendo descargar el programa este que se llama GeoGebra, este programita que está por acá, no lo recuerdo, lo pueden descargar gratis de GeoGebra. Pueden descargarlo aquí de la página de GeoGebra.
Por ahí está. Creo que hay una parte que tiene hasta graficador en 3D. Lo pueden hasta descargar en el celular. Es bastante útil. Okay. Vamos a ver qué se me hizo. Muy bien. Y podemos entonces hacer la gráfica aquí. Entonces vamos a incorporar las gráficas de las dos funciones. ¿A qué se refiere con gráficamente? Bueno, vamos a considerar las dos funciones por aparte. Voy a tomar la primera, coseno de x igual a x2. Entonces me posiciono aquí abajo donde dice entrada y pongo y igual coseno de x. Por otro lado, la otra parte de la ecuación era y igual x cuadrado. Bien, entonces puedo acercarme. Bueno, puedo alejarme para ver que definitivamente tiene soluciones. Si tiene soluciones porque se intersecan. Y tiene dos en particular. ¿Okay? Pueden verse, aquí se puede ver que las soluciones están. Para poner un intervalo podremos ponerlo entre menos 1 y menos 0.6 si queremos pensar en esta solución, o a este lado más bien puede ser entre 1.5, medio, perdón, 0.5 y 1. ¿Okay? Ese sería un intervalo para escoger. Gráficamente se ve que hay dos soluciones. ¿Okay? Muy bien. Ahí, si ustedes marcan, él también le va dando ahí ciertos... uno puede encontrar la solución ahí marcando. Pero bueno, la idea es aplicar el método de disección. Si quieren agregar puntos, entonces ustedes agregan el punto ahí. ¿Okay? Y aquí le dice exactamente cuál es el punto. Aquí estaría el otro punto B. Y ahí ustedes lo pueden mover y todo. ¿Okay? Pueden moverlo por ahí. Ok. Puedo hacer otro por ahí. Entonces, perdón. Puede ser este, el x menos 2 a la menos x igual a 0. ¿Okay? En este caso debo separar las dos funciones. Voy a poner x igual a 2 a la menos x. Entonces, sería y igual a x y y igual a 2 a la menos x, teniendo el cuidado de poner paréntesis para que la computadora me entienda lo que estoy haciendo. ¿Okay? Muy bien, aquí se puede ver 2 a la menos x es esta función en verde y y igual a x es la identidad. Vean que tiene una solución. En este caso, vamos a aparecer esto. Muy bien, en este caso tiene una solución que es esta que está por acá. Un intervalo para poder aplicar el método de la bisección. Bueno, el intervalo entre 0 y 1 puede servir. Okay. Muy bien. Eso para la primera parte. Lo demás, perdón, las demás partes es aplicar lo que se veía en la presentación. Okay. Otra cosa, aquí dice, entonces verifique que las siguientes ecuaciones tienen al menos una solución en estos intervalos dados. ¿Cuál es el chiste en esta parte de la práctica? Bueno, despejar esta función, perdón, despejar esta ecuación igualándola a 0. Bueno, intentar despejarla. En este caso me quedaría f de x igual e a la x menos x al cuadrado. Y a esa función le vamos a aplicar el criterio, el teorema de los valores intermedios. Evalúan esa función en menos 1. Ven qué signo les da, si negativo o positivo, evalúan la función en 0, si les da negativo o positivo, lo multiplican y si da menor que 0, quiere decir que existe al menos una solución. ¿Okay? Muy bien. Y así sucesivamente. Todos los demás son más o menos parecidos o tienen alguna parte teórica ahí que hay que responder. Y hay otras partes con cierta tolerancia. Muy bien. Ese es entonces el tipo de problemas que se van a topar por ahora. Por ahora vamos a trabajar del problema solo en la parte 1, que es todo el método de disección. Sería hasta el problema 1.10. ¿Okay? Estos son mucho más teóricos por cualquier cosa. Y si no me equivoco, son los mismos que vienen en la presentación. Por ahí. ¿Okay? Pero si quieren, primero trabajen con estos para que vayan ahí soltando un poquillo la mano. ¿Okay? Les recomiendo entonces que descarguen GeoGebra para que vean las cosas gráficamente. Estos otros, perdón, se me confunde. Estos otros que vienen por aquí también pueden hacer la gráfica de esas funciones y ver cómo es el comportamiento gráficamente para ver si de verdad se está cumpliendo lo que está pidiendo el enunciado. Eso es todo, okay, por esta sesión. Ha sido un gusto tenerlos por acá
y nos vemos. Hasta luego.